distinguida doctora, queridos compañeros, tengan muy buenos días. En esta oportunidad voy a empezar con la exposición del tema que dice diferencias del género en el juicio moral y la inteligencia emocional. Entonces, como primera medida, voy a conceptualizar en qué se basa todo el tema. Bueno, entonces aquí en este tema vamos a ver lo que un psicólogo hace para seleccionar buenos profesionales, ¿no? Más que todo en este ámbito policial, ya que se necesita tener, digamos, un test psicológico para optar a algunos cargos policiales. En este sentido, este test de evaluación tiene que estar elegido por el psicólogo, ya que ninguna otra persona también podría involucrarse para detectar los rasgos, ¿no? Los rasgos que se tiene que tener para optar a un cargo policial. Bueno, entonces en este sentido el psicólogo es el responsable de trabajar con ese instrumento, de elegir el instrumento de evaluación, ya que en nuestro medio existen varios test de evaluación psicológica, ¿no? Entonces el psicólogo es el encargado de seleccionar aquel test más que todo, que se adecue para seleccionar buenos profesionales en este ámbito policial, ¿no? Entonces, para ello, como primera medida, el psicólogo que trabaja en estas instituciones policiales tiene que tener esa selección del instrumento adecuado que va a utilizar para seleccionar buenos profesionales en el ámbito policial, ¿no? Entonces también tomar en cuenta que para seleccionar profesionales que obtengan el cargo policial se debe tomar en cuenta dos aspectos. El primer aspecto, por así decirlo, es el test que se les va a facilitar, se les va a tomar a todos los policías en general, a todos los que opten el cargo, ¿no? Pero hay un test, en este caso como segunda medida, hay un test muy particular para aquellas personas, aquellos policías que entren en el ámbito judicial. En este sentido, este test, que está seleccionado por el psicólogo, obviamente, tiene que tener rasgos metodológicos más avanzados y también prácticos, ¿no? Entonces, el psicólogo tiene que tomar esas dos medidas, ¿no? Tanto para seleccionar a los policías en general y para aquellos profesionales policías que también opten a este cargo de policía judicial. Ahora voy a pasar a explicar lo que es la diferencia terciaria entre el género y el contexto judicial, ¿no? Judicial y también policial. Ahora, en este contexto, cabe recalcar que las mujeres están infrarrepresentadas. ¿Por qué infrarrepresentadas? Ya que en este ámbito, en este cargo, en esta profesión, hay un cierto grado de inferioridad, por así decirlo, ya que a las mujeres, más que todo, las seleccionan o colocan en cargos que es detrás del escritorio. Puede ser un cargo de supervisión, puede ser un cargo de administración. Entonces a las mujeres las infrarrepresentan, infravaloran, ¿no? Ya que existe todavía en nuestro medio esa clase de estereotipos, donde dicen siempre, ¿no? A la mujer siempre tratan de protegerla y que no salga al ámbito exterior, ya que se basan en la inferioridad, más que todo esto de la fuerza, ¿no? Un varón siempre está más para asumir algunos roles, ¿no? En este caso, digamos, si hay alguna convulsión externamente, obviamente, en algún sector, las mujeres no van a poder representar a la policía con esa fuerza. Entonces, para ello, siempre eligen varones que puedan salir a las calles, ¿no? Más que todo se trabaja en este básico estereotipo, donde valoran, subestiman a lo que es a la mujer, ¿no? Del sexo opuesto, obviamente del varón. Entonces, más adelante vamos a observar en qué consiste y cuál es la diferencia que hay aquí. Realmente, si es que los varones son más fuertes o de repente las mujeres, tanto esto hablando psicológicamente. Como se mencionó anteriormente,
en el ámbito, en este cargo policial que ocupan las mujeres, más que todo están infrarrepresentadas. Pero estudios realizados manifiestan que las mujeres en este sentido, cuando salen exteriormente a cumplir con sus funciones, con sus labores cotidianas, profesionales, en este caso, las mujeres utilizan menos la fuerza, ¿ya? No son tan agresivas a comparación de los hombres. También incluyendo y destacando que las mujeres no son tan violentas a comparación del sexo opuesto, ya que cuando se realizan intervenciones, las mujeres más que todo tienden a mediar, ¿no? Utilizan ese sentido de mediación para no acudir a la fuerza cuando se trabaja al cargo de sus funciones. Esos trabajando o recalcando lo que es la infrarrepresentación del género, ¿no? de las mujeres. Continuando, ahora vamos a hablar sobre el género y el juicio moral. Como ya se mencionó anteriormente también, recalcando esto, las mujeres se encuentran más orientadas para la implicación, ¿no? Más que todo se implican en la armonía. No tratan de trabajar con la fuerza, con la violencia al momento de ejercer sus funciones en el ámbito policial. Es en este sentido que estos estudios realizados, ¿no? Con estos diferentes tests manifiestan que los varones presentan, más que todo en este sentido, comportamientos agresivos, ¿no? Como ya se pudo denotar, ¿no? En algunos ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando salen también en noticieros, donde utilizan los varones, ¿no? En este campo policial, siempre se escucha que los varones utilizan la fuerza, la violencia para hacer cumplir, digamos, con este rol que ellos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres se destacan un poco más que los varones en este campo del juicio moral, ¿no? Continuando, vamos a hablar del género y la inteligencia emocional. Como bien sabemos, la inteligencia emocional se refiere a la utilización de las emociones, ¿no? Y en este ámbito, cuando hablamos del género, estamos hablando tanto varones, mujeres, las mujeres, cabe recalcar, se destacan también, ¿no? En este ámbito de la inteligencia emocional, porque más que todo ellas son más intuitivas, ¿no? Ya que estos estudios que se han realizado con los diferentes tests, este test más conocido que es el IQ, ¿no? Que más adelante se va a ver, demuestran, ¿no? Esa representación del género femenino, ¿ya? Donde manifiesta en los estudios realizados que las mujeres utilizan la empatía, utilizan también ámbitos perceptivos, ¿no? Son más flexibles al momento de tal vez de algún arresto que ellas ¿no? puedan tener en su campo laboral, a comparación de que los varones utilizan este denominativo, ¿no? Más violencia, más fuerza, son más, son más violentos al momento de tal vez arrestar a alguna persona. Esto trabajando en su ámbito, en su cargo policial, ¿no? Pero se debe destacar en este sentido, cuando hablamos de la inteligencia emocional frente al género, debemos resaltar que los hombres en este aspecto resaltan con un punto. Cuando ellos trabajan, digamos, en una situación de estrés, de acúmulo, ellos saben reprimir mejor sus emociones, ya que no son tan, digamos, por así decirlo, como las mujeres, ¿no? En este sentido, en algunos casos se ha visto también esto en investigaciones, que las mujeres cuando se presentan en esta clase de situaciones, ¿no? De estrés, de mucho estrés, ellas pierden en algún caso, digamos, la noción de este ámbito social, ¿no? Y suelen, digamos,
a dejarlo para terceras personas, para segundas personas. Mientras que en este caso los varones se enfrentan a esos ámbitos de estrés, ¿no? A este ámbito que se acumula y tratan de solucionarlo, obviamente que utilizando la fuerza. Continuando ahora con la inteligencia emocional y la personalidad. En este caso no se debe confundir, no se debe tratar de unificar estos dos aspectos, ya que la inteligencia emocional, como anteriormente ya se indicó, se refiere a todas las emociones que pueden sentir. Ya cada persona tiene diferentes emociones, tanto en este ámbito de inteligencia emocional, que puede resaltar, ¿no? Obviamente que una persona con otra persona, un sujeto A con un sujeto B no tiene esa misma inteligencia emocional desarrollada, puede ser un poco más, un poco menos. Bueno, en este sentido, hablando también ya de la personalidad, entonces es ese aspecto que se ve, resalta de una persona, ¿no? Entonces, en estos dos puntos no se debe, lo que nos dice el texto, no se debe confundir y no se debe identificar o igualar, ya que en este ámbito los autores describen que tenemos que, con la personalidad más que todo, se trabaja lo que es la responsabilidad, la socialización, la apertura, que es uno de los elementos, de los 5 puntos muy relevantes de la personalidad, ¿no? También entra el neurocitismo y también el psicocitismo. Entonces, estos 5 puntos son muy importantes al momento de evaluar la personalidad de un individuo. Pero al momento de evaluar lo que es la inteligencia emocional, ahí también se calca y eleva, ¿no? Este uso de la empatía, la impulsividad que pueda tener una persona, un ente, en este caso un encargado de administrar justicia, ¿no? También lo que es la regulación de emociones. En este caso salta cuando se hizo el ejemplo del policía, ¿no? Que puede acaparar su atención y no, en este caso, no saltar su emoción, no escaparse ante ese peligro, ¿no? Entonces, en este sentido, se debe trabajar tanto con la personalidad y con la inteligencia emocional al momento de captar a los buenos profesionales, ¿no? Y finalmente vamos a hablar lo que es del juicio moral y la personalidad. En el juicio moral cabe recalcar lo que se dijo, ya las mujeres, ¿no? En este sentido, las féminas, tienen un poco más utilizan esa inteligencia emocional para mediar esos conflictos, son más empáticas a comparación de los varones. Entonces, estos estudios de los autores definen como personalidad, ¿no? A esos aspectos que resaltan en la persona. Pero también se habla mucho sobre la apertura. ¿Qué es la apertura? Nos definen que la apertura es la aceptación de una persona a probar o experimentar cosas externas, ¿no? Entonces, para dicho efecto, también voy a recalcar que entre el test que se está utilizando en el texto, que es el IQ-I, que más adelante lo van a explicar mis compañeras, ¿no? Se utiliza este test para probar, para medir la capacidad psicológica de una persona para que la misma pueda optar a cargos policiales. Y no solamente son cargos policiales, en algún sentido, en algún aspecto también sirve para cada profesión, ¿no? Entonces, estos tests que hoy en día ya se están implementando para optar a cargos profesionales, miden, ¿no? El grado de emociones, el grado de personalidad que tiene un individuo al momento de optar a ese cargo profesional. Entonces, gracias por la atención brindada. A continuación va a seguir mi compañero. Gracias por la atención brindada. A continuación va a seguir mi compañero. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ingrid Lilian Solís Velasco.
Continuando con la explicación, expondré los resultados que se obtuvieron en el proceso de selección al cargo de policía judicial, tanto a hombres como a mujeres. El primer test, que es el MSCID, que es un test que evalúa las áreas de inteligencia emocional, se obtuvieron como resultados que las mujeres tienen valores medios superiores a los varones en el manejo de emociones. En la siguiente diapositiva tenemos el test X, que es un inventario de inteligencia emocional. En este test se obtuvo los resultados donde la mujer tiene valores superiores en capacidad interpersonal, capacidad intrapersonal, manejo de humor y manejo y tolerancia al estrés. Seguimos con la siguiente diapositiva. Tocamos el test de inventario de personalidad, NeoPIR. En este test se obtuvo como resultados que la mujer tiene valores superiores en extraversión y apertura. Extraversión, las personas que tienen la capacidad de ser más sociables, relacionarse con los demás. Apertura, personas que no tienen miedo y buscan nuevas experiencias u otros ámbitos o en otros terrenos. Finalmente destacamos que no hallamos relación alguna entre el juicio moral y el género. Gracias por su atención. Doy paso a mi compañera. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Elvia Solís Velasco. Continuando con resultados, disertaré el punto 2, estudio de la inteligencia emocional y juicio moral. Primeramente, es necesario recordar qué entendemos o qué es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida. Las más destacadas están la empatía, la motivación de sí mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de emociones. ¿Y qué es juicio moral? Juicio moral es el acto mental y valoración que una persona realiza frente a acciones, y estas acciones son buenas o malas. Entonces, bajo esos conceptos, los resultados que se mostraron en este estudio fueron que hay una relación positiva entre el índice P del LEAD con la adaptabilidad, la capacidad intrapersonal y la tolerancia al estrés del X. Recordemos que el LEAD es un test que evalúa el juicio moral, y dentro de este test está el índice P, que evalúa específicamente el nivel de razonamiento moral basado a principios. ¿Y qué entendemos por adaptabilidad? Adaptabilidad es cuando una persona se moldea o se ajusta a normas, a situaciones, según el ámbito, ¿verdad? Entonces, ¿y qué entendemos por capacidad intrapersonal? La capacidad intrapersonal es conocerse a sí mismo, qué emociones tiene. Entonces, también se halló una relación positiva entre el nivel de desarrollo moral del LEAD y la adaptabilidad y la tolerancia al estrés. En la siguiente diapositiva se utilizó el test MJ, que es un test que evalúa también el juicio moral, y se encontró que hay una relación positiva en el manejo del humor, evaluado por el X, y con el manejo de las emociones, ambas evaluadas por el MSCID. Recordemos que el MSCID es un test que evalúa la inteligencia emocional, específicamente con la utilización, la percepción, la utilización, la comprensión y manejo de emociones. Está enfocado específicamente con esto de las emociones. Entonces, también se ha hallado que hay una relación positiva entre el índice del MJ con la tolerancia al estrés, del X y con la percepción de emociones. También la utilización de emociones, el agrupamiento de las experiencias emocionales, el índice total evaluadas por el MSCID. También se halló que el MJ con la tolerancia al estrés del X y con la percepción de emociones, la utilización de emociones, el agrupamiento de experiencias emocionales, el índice total evaluadas por el MSCID.
La siguiente diapositiva es el punto 3. La personalidad, la inteligencia emocional y juicio moral. Se ha utilizado para estas tres variables el análisis de regresión lineal múltiple, que es, en sus abreviaciones es MRLM, ¿ya? Entonces, utilizando este análisis para la variable de la inteligencia emocional medida a través del MCI, destacan que no hay relación significativa para las experiencias emocionales, la racionalización de las emociones, la percepción de emociones, la comprensión de emociones. Pero sí se halló una relación positiva y significativa entre el neuroticismo, la apertura y la responsabilidad con la utilización de emociones. También se encontró una relación positiva entre el neuroticismo y el manejo de emociones. También se ha evidenciado una relación positiva y significativa entre el neuroticismo y el resultado global total del MCI. Recordaremos que el neuroticismo es una dimensión de la personalidad que evalúa específicamente la estabilidad versus inestabilidad emocional de una persona. Ahora, ¿qué es apertura? También es una dimensión de la personalidad que evalúa la búsqueda y valoración de experiencias, ¿ya? También, por otro lado, se ha utilizado el MRLM, este análisis para la variable inteligencia emocional, medida a través del X. Y se destacan que hay una relación positiva y significativa entre el neuroticismo y la adaptabilidad. Por otra parte, también se vio que hay una relación positiva y significativa entre la extraversión y el manejo del humor, entre la extraversión, amabilidad y la capacidad interpersonal. Y también se ha visto una relación significativa entre el neuroticismo, amabilidad, extraversión, apertura con la tolerancia al estrés. Recordemos que la extraversión se refiere o evalúa la interacción entre personas y también es una dimensión de la personalidad. La siguiente diapositiva igual está estudiando lo mismo, solamente que destacan dentro del juicio moral utilizado por el MJ, medida a través del MRLM, que hay una relación positiva y significativa entre la apertura y el índice C. También utilizado este análisis se ha visto que hay una relación positiva y significativa entre el neuroticismo y el índice P y entre la apertura y el estadio. Bueno, eso es gracias, concluyo con mi exposición y doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, yo soy Claudia Marlene Yanqui Camacho y vamos a explicar sobre la discusión. De estos resultados depende la existencia de diferencias en las dimensiones de personalidad y apertura de extraversión medidas por el género. En dichas dimensiones dice que las mujeres presentan valores medios superiores a los de los varones. En estos resultados van en la línea de hallazgos de Costa y MC Crae, que encontraron que las mujeres son más orientadas a la experiencia, valoran más las emociones y son más empáticas que los varones. B. La constatación de diferencias significativas medidas por el género en la inteligencia emocional. Concretamente, las mujeres presentan valores medios superiores y capacidad de tolerancia al estrés. Todo ello reflejaría una mayor capacidad entre las mujeres para trabajar con sentimientos de forma juiciosa, con una mayor capacidad para trabajar con estrés y con el control de emociones fuertes. C. Con relación variable a estos estudios no se hallaron diferencias entre varones y mujeres. Una correlación entre el juicio moral y la inteligencia emocional, así los individuos que comprenden, aceptan las reglas sociales establecidas y que por tanto se encuentran en un estadio de desarrollo moral,
más elevado, tienen una mayor autoestima, son más eficaces. Y bueno, que existe una relación entre personalidad, la inteligencia emocional y el juicio moral, reforzando la importancia de estas variables como predictoras del desempeño de actividades profesionales como investigación criminal, siendo cada vez más el punto de partida de definición de contextos de selección y formación de policías. Concluyendo con el tema. Buenos días compañeros, mi nombre es Erika López Aguilar. A continuación les voy a explicar un poquito más sobre el trastorno del estado de ánimo postparto. Esto se da a conocer que muchas mujeres sufren unos cambios hormonales durante y después del embarazo. Estos cambios repentinos hormonales pueden tener una consecuencia de una depresión, pueden sufrir una abrumación o una nueva responsabilidad de ser una madre, de ser una madre maravillosa. A continuación tenemos 3 tipos de depresión durante y después del embarazo, las cuales son la tristeza postparto, la depresión postparto y la psicosis postparto. En la tristeza postparto, tenemos a conocer que muchas mujeres sufren de tristeza postparto después de dar a luz. Tienen unos cambios hormonales, biológicos y psicológicos. Y en la depresión postparto también vamos a conocer que sufren una depresión prenatal. Muchas mujeres sufren de eso, ya que esto sucede que tienen unos cambios hormonales biológicos, psicológicos y sociales. Y en la psicosis postparto también vamos a observar que tienen también unos cambios hormonales, pero también esto se diagnostica, se diagnostica que tienen unos trastornos bipolares y trastornos esquizoafectivos, en las cuales esto le pueden ocasionar una psicosis postparto. A continuación les voy a dar a conocer, que en la prevalencia también vamos a explicar sobre la tristeza postparto, la depresión postparto y la psicosis postparto, en las cuales estas son, en la tristeza postparto, esto se estima que un 50 o un 80% de las mujeres sufren una tristeza postparto. Y en la depresión postparto se presenta algo de 1 de cada 5 mujeres en un 3 y 6% de que sufren una depresión postparto. Y en la psicosis postparto también podemos observar que hay una cantidad muy pequeña de mujeres que sufren de 1 a 2 de cada 1000 mujeres que sufren una psicosis postparto. Ahora de igual manera vamos a explicar sobre la aparición de la tristeza postparto, la depresión postparto y la psicosis postparto, en la cual en la tristeza postparto, por lo general esto se da a conocer que pueden durar días, semanas, o 2 semanas a 1 semana después del parto. Ahora vamos a continuar con la depresión postparto. En la depresión postparto también podemos estimar que hay un sistema y hay sistemas que pueden ser leves o graves. Esto puede suceder durante y después del embarazo. Puede durar días, meses, que para muchas mujeres esto es algo normal, algo que lo pueden llegar a superar. Y en la psicosis postparto también damos a conocer que esto puede durar muchos, como 2 días a 1 día, hasta 1 semana. Entonces esta psicosis puede durar también como 5 meses. Esto también da a conocer a una mujer que tiene miedo de perder la vida que tenían antes de tener de dar a luz, ¿no? Y esto es muy normal para una persona, para una mujer, ya que cuando uno tiene, esto es algo grave para una mujer que es una madre primeriza.
Y para las mujeres ya que vayan teniendo así, también tiene riesgos como la tristeza, depresión y psicosis. Esto se puede tener un poquito en práctica, atenderse a sí misma, dormir bien, también darse el lugar a ella para que no lleguen a sufrir estos cambios repentinos, ¿no? Eso es todo y gracias por la atención. Muy buenos días, doctora y compañeros. Yo les voy a explicar sobre las fases de la estructura del delito. Primera fase. Nos da a entender que la madre idea la muerte del hijo, con los cuales de sus factores de su personalidad, pues esto desencadena la personalidad psicópata homicida que presenta. Privaciones efectivas de la infancia. De acuerdo a las afecciones que recibe dentro de su entorno familiar, la cual tiene que ver mucho. Las condiciones ambientales. Esto determina la condición del filicidio, lo cual vamos a presentar la depresión, la condición, la economía y la falta de trabajo que afectan. También las influencias hormonales, los cambios que la persona tiene radicalmente, ¿no? Esto pues determina un caso a llevar acciones psicóticas. Fase 2, criminal. Pues en esta parte damos a entender que la agresora empieza a llevar a cabo las acciones a acabar con la vida del menor o del hijo o hija, usando el arma, la cual también se hará una conciencia forense limpia en la escena que se lleva el arma, ¿no? Abandono o no el cuerpo. El cuerpo fácil acceso a una preocupación por ser descubierto. Esto nos da a conocer que es una conciencia del delito. En todo este entorno sería una evaluación psicológica y impedimento de los hechos. Métodos. El método de la madre en su entorno es casi el envenenamiento, la estrangula, asfixia, ahogamiento, como podemos ver, negligencia. En el padre, pues, como verán, el uso de armas y objetos contundentes. Fase 3. Postcriminal y acciones posteriores al crimen. En esto nos da a presentar el suicidio, la cual, por ejemplo, que una madre pues pone el veneno en sí misma y en el del biberón. Ya se está cometiendo un filicidio, tanto un suicidio, quitándose la vida de ambos, tanto de su hijo. Entrega voluntaria. Esto nos da a conocer que una vez cometido el delito, la persona toma conciencia, entonces se presenta voluntariamente sin que nadie lo esté presionando. Huir de la escena. Una vez cometido, en este caso, el delito, la persona huye y desaparece totalmente sin dar a conocer su paradero. Ocultar evidencia. En este caso sería la persona una vez cometida el delito